Hola a todos, buenas tardes, Dios les guarde y bendiga. Nos vienen a visitar acá de la tierra caliente de Veracruz. No sé cómo le hacen para vivir ahí, de verdad. La última vez que fui casi me muero de calor. Pero qué bueno que andan por acá. También saludamos a los hermanos de la estancia, que Dios los bendiga. Mandamos un beso, un abrazo. Vamos a orar. Padre, es bueno venir a tus pies, es bueno, Señor, reconocerte. Es bueno conocerte y saber que de ti dependemos, de ti, Señor, somos ovejas de tu prado, y una oveja es indefensa, una oveja no tiene sistema de defensa, una oveja es semiciega, una oveja es torpe, somos ovejas de tu prado y tú eres nuestro pastor. Pero no confiamos en que somos semiciegos ni en nuestra capacidad. Confiamos en el Señor Jesucristo, que nos han librado de las fauces, de la mortandad, y queremos rogarte que tu palabra siga siendo una antorcha que nos siga alumbrando, que el Espíritu Santo siga moldeando nuestro carácter y que podamos escuchar tu palabra para hacer lo que tú esperas que seamos de manera como iglesia y también como de manera individual, Señor. Ayúdanos, usa mi boca, Señor, tú sabes, usa mi boca, Señor. Soy torpe de palabras, Señor, pero usa mi boca, Señor, para edificar a tu iglesia, por amor a tu nombre, Señor. Amén. Gracias. Gracias, hijo. Bien. Usted ha escuchado esa frase de cuadra pero no checa, ¿no? Varias ocasiones. Cuadra pero no checa, y esa es un dicho que tenemos muchos. Y es usado con los contadores públicos, ¿no? Que ellos hacen sus estados financieros, hacen sus balances generales, pero si la suma de todos los activos es diferente a la suma de pasivos y capital, pues no puede haber un cuadro, no puede haber un balance, no puede haber una buena identificación de las cosas. Cuadra pero no checa, aunque sea por un peso. Las matemáticas son una ciencia exacta. Y si nosotros no tenemos bien entendido, voy a pedir que lleven al pequeñito ahí arriba, por favor, para que podamos continuar. Si quieren, para que podamos continuar. La matemática es una ciencia exacta, y si nosotros no podemos dejar por un peso que el balance, entregárselo así al reporte al CEO de la compañía o al dueño de la compañía, no se puede, porque algo cuadra, pero no checa. Sea lo que sea. Y también así nosotros en nuestra vida cotidiana, con respecto a lo que Dios dice, nuestras emociones a veces cuadran lo que sentimos, pero no checan contra lo que Dios dice. ¿Me estoy explicando? Yo quiero hablar de las emociones, de cómo debemos gobernar nuestras emociones. Porque nosotros lo que sentimos es algo que sentimos. No podemos arrancarnos las emociones, la tristeza, el enojo, la desesperación. No podemos arrancarnos de nuestro cuerpo, no es imposible. Pero no porque sintamos eso, porque cuadre en nosotros, va a checar contra lo que Dios dice. Porque Dios dice cosas de cómo gobernar nuestras emociones. Dios dice cómo debemos de comportarnos en cierta o Y circunstancia. Y bueno, las emociones, aunque están ahí, pues son complicadas. Entender los caminos de Dios es algo que no tiene lógica, es algo de fe. Los caminos de Dios no tienen que ver con mi razonamiento o con mis emociones, sino con fe. A Dios no le importa lo que tú sientas. A Dios no le importa que estés lo que tú quieras sentir en ese momento determinado. A Dios lo que le importa es que tu obediencia sobre encima de lo que tú sientes. ¿Sí me expliqué? Tú puedes decir, ay, ¿cómo a Dios no le importa lo que sientas? Pues en cuanto a su obediencia, no. Si Él te dice así, aunque tú sientas lo contrario, a Dios no le importa lo que sientes. Las emociones son traicioneras. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Levante su mano. ¿Sí? ¿Son traicioneras?
Entonces no habríamos de hacerle caso a las emociones en medio de un conflicto, en medio de una discusión marital, en medio de una situación vecinal, por ejemplo. Un problema con nuestro compañero, nuestro colega de trabajo, nuestro colaborador de trabajo, con el jefe de trabajo, las emociones son traicioneras. Y a veces nos ofende lo que nos dicen. Y si le hacemos caso a esa emoción, en vez de lo que Dios dice, tu emoción va a cuadrar, pero con respecto a lo que Dios dice, no checa. Y aunque sea por un peso, decíamos, y la palabra de Dios dice, una pequeña mosca echa a perder el perfume del perfumista. Y a veces nosotros podemos decir, ay hermano, pero pues es que, ¿cómo le hacía? Pues cuadra, pero no checa, hermano. Las emociones son efímeras. ¿Quién está de acuerdo conmigo que las emociones son efímeras? ¿Qué es eso de efímero? Algo que pasajero, ¿no? Algo temporal. Y como son traicioneras y efímeras, podemos sentir en un mismo minuto, así literal, en un mismo minuto, enojo, tristeza, desesperación, alegría, entusiasmo, felicidad. Uy, es un manojo de emociones a veces nuestra manera de ser. Pero son traicioneras y efímeras. Son traicioneras y efímeras. Las emociones son inestables. No gozan de estabilidad. ¿Ha escuchado algún jovencito, hay un adolescentito que dice, estoy enamorado? ¿Por qué estás enamorado? No sé, pero siento. Pero pues no puedes dar razón, porque las emociones no tienen razón. Las emociones son eso, inestabilidad, efímeras, traicioneras. La razón debe gobernar a veces nuestra mente, nuestro corazón, nuestras decisiones. Entonces yo a veces me pregunto, ¿por qué si sabemos que porque levantaron su mano que estaban de acuerdo? Si sabemos que las emociones son traicioneras, efímeras, inestables, ¿por qué nos dejamos gobernar por ellas? ¿Por qué en medio de una circunstancia nos dejamos gobernar por ellas? Yo creo que porque no hemos aprendido a dejar que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos al Espíritu de Dios y que tenemos la mente de Cristo, ¿no? Hemos aprendido a dejar las emociones a un lado y vivir cristocéntricamente. ¿Qué hago? ¿Me quito las emociones? No puedes. Tú lo puedes gobernar. Algunas ramas de la ciencia, que no sé si sea ciencia, ¿verdad? No quiero ofender a los psicólogos, pero nos dicen, no, pues estás enojado, pégale ahí a algo, ¿no? Desquita tu enojo con algo. Grita, ¿no? Sí, lo dicen los psicólogos. Y te puede ayudar esa emoción en ese momento, a lo mejor gritándolo, pegándole algo, pues ya, te calmaste. Pero no está gobernada, y a rato otra vez, y a rato otra vez, y a rato otra vez. Porque lo que Dios nos está diciendo es que nosotros debemos de gobernar nuestras emociones según lo que Dios dice. Aunque nosotros no lo comprendamos, no lo entendamos. Vaya a Génesis, por favor, capítulo 22. Le voy a poner unos ejemplos. Génesis 22. Está fácil de encontrar al principio. ¿Listos? Vamos a ver la historia de alguien que usted ya conoce, pero pues vamos a recordar. El versículo 1 de Génesis 22 dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y dijo, fíjese, toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hasta ahí. Usted y yo ya conocemos el resultado de esa historia. Y a veces lo leemos así muy rápidamente. Ya, no, pues el Abraham, el padre de la fe, no, pues ese hombre sí. No, es el amigo de Dios. Dios le cambió un nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de naciones, Abraham. Nosotros lo leemos así. Pero ¿quién de los que somos papás, si Dios nos dijera, dame a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas, y entrégame un sacrificio, diría,
Ay, sí, yo voy. ¿Quién diría de eso? Yo lo voy a hacer. Y yo estoy aquí, yo digo, yo no podría. Y yo no tengo un único hijo, tengo dos, pero a los dos los amo por igual. Yo no podría. Pero este hombre, quien es el padre de la fe, a Dios no le importó lo que él sentía. A Dios lo que le importó era su obediencia. Dios quería probar su corazón para ver si Abraham amaba más al dador del regalo o al regalo mismo. Ya entiéndase, Isaac. Y a veces nosotros amamos más nuestras emociones, abrazamos nuestras emociones y nos vamos a lamentar por ahí y nos decimos un chorro de cosas en la mente y lo que hacemos es alimentar nuestra emoción para seguir enojado con fulanito, pomperanganito, o triste o amargado, o póngale lo que usted quiera. Yo a veces le pregunto a alguien que amo, ¿no estás enojado? No, no estoy enojado, estoy triste. Bueno, pues la emoción que tengas, pues yo también podría estar enojado, triste, pero pues tengo que hacer a un lado eso. Tenemos que hacer a un lado eso. Porque si no, entonces lo único que estamos haciendo es abrazar nuestra emoción. ¿Usted cree que Abraham estaba emocionado de entregar a su hijo Isaac? ¿Usted cree que estaba emocionado? Por supuesto que no. Y si usted sigue leyendo la historia, Abraham caminó 3 días con Isaac hacia el monte Moriah. Fue llevado por Dios hacia el monte Moriah. Y Abraham, cuando dice la palabra que Abraham salió, dicen los teólogos que Isaac tenía a más o menos la edad de mi hijo Samuel, 13 años. Así de grandote, yo creo también estaba fuerte. Yo a veces pongo a jugar con Samuel y ya no le doy batalla tan fácilmente. Ya está fuerte. ¿Usted cree que Abraham, al salir con su hijo, él no le pasó por la mente muchas cosas? Yo creo que se comió las uñas en esos 3 días. Yo creo que no sabía cómo iba a decirle a su hijo. ¿Y saben qué era algo más terrible? Que tenía que regresar porque a Sara no le dijo. ¿Usted cree que si Abraham le hubiera dicho a Sara, ahorita vengo, voy a matar a nuestro hijo, a rato resulta que Sara le hubiera dicho, sí, mi hijo, váyase? No, Sara no sabía. Imagínense cómo le iba a ir a Abraham, varón, regresando sin su hijo. No, qué sillón ni qué nada, qué con el perro. No, hombre, le hubiera ido pésimo a ese hombre. Pero él tuvo obediencia por encima de sus emociones, por encima de lo que él amaba. Amó más al dador de regalo. Y nosotros muchas veces cuando Dios nos pide alguna cosa, porque vamos a ver cuáles son las emociones que a veces nos gobiernan, y que en esas emociones, en esos sentimientos, nosotros no agradamos al dador del regalo. Entiéndase la vida, entiéndase el Espíritu Santo, entiéndase la palabra de verdad, entiéndase la vida eterna. Él nos ha dado tantas cosas y a veces amamos más nuestra emoción, la abrazamos. Es que me dijo, es que me puso, es que me quitó. Pues, ¿qué Dios dice al respecto de eso? Vamos a ver qué Dios dice al respecto de eso. Abraham, un hombre valiente, obediente, esforzado, que durante esos 3 días camino al Moriah, no dudó en hacer lo que Dios le había dicho. Imagínense cuando Isaac le dijo a Abraham, padre, ahí está la leña, ahí está el holocausto, pero ¿y dónde está el animalito? ¿Qué habrá sentido Abraham ahí? ¿Qué le digo? Y Abraham dijo, Dios proveerá, hijo. Pero él por dentro, Abraham, híjole, estaba deshecho. Estaba deshecho. Y a veces nosotros no hacemos a lo que Dios nos ha llamado porque nuestra emoción es mayor. Cuadra pero no checa. ¿Y qué hago con mi emoción, hermano? Sométela a los pies de Cristo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. ¿Cierto o no? Eso es lo que estamos llamados a hacer, pero nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque amamos más nuestra vida, amamos más las circunstancias que al dador del regalo. ¿Se acuerda de Sadrach, Mesach y Abed-Nego? ¿Se acuerda de esos 3 jóvenes que estaban ahí en Babilonia cuando el rey Darío estaba a cargo? Y había una orden de adorar a una imagen. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cuando no hicieron lo que tenían que hacer y los pusieron enfrente del horno de fuego y dijeron, caliéntenlo 3 veces más. Yo me he quemado la mano, me he quemado un tobillo con un escape de un motor de un coche, con el escape, la mano con el motor de un coche, la mano con el aceite de la estufa, el aceite de una sartén.
la mano me he quemado, y lo que uno quiere ahí es agüita fresca o mostacita, que ayuda mucho, se la recomiendo, es buena. Ayuda, porque arde eso. ¿Ustedes creen que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando le dijeron tráigame, los vamos a echar al horno de fuego, ustedes creen que estaban, oh sí, vamos a morir por Cristo, por la causa? ¿Ustedes creen que estaban así como si nada? Claro que no. Ellos tenían temor, dolor, miedo, angustia, preocupación. Lo que pasa es que nosotros leemos la escritura, mi amada Edith, y damos por asentado muchas cosas, pero no nos metemos en la escena y no nos metemos a pedirle a Dios, Señor, ayúdame a entender esto. Porque estos hombres, estos eran unos jóvenes también, que tenían una convicción por encima de su emoción. Por encima de su emoción. Y ellos dijeron, sábete, oh rey, que al Dios al cual servimos puede librarnos de este horno de fuego, pero si no, de todos modos no adoraremos a la imagen. Qué fácil decir esa frase, ¿no? Qué fácil a punto de morir, cuando llegue la persecución mañana a usted y a su casa y a mi casa, y nos pongan una pistola en la cabeza y nos digan, niegas a Cristo o le jalo el gatillo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe que eso no tarda en venir? A lo mejor no le toca a usted, a lo mejor sí, no lo sé. ¿Qué vamos a hacer? A ellos les dijeron, o adoras o quemadito, papá. Y dijeron, Dios puede. Es decir, Dios puede hacerlo, pero está diciendo de otra manera, pero no sé si quiera. Porque Dios puede darte lo que tú necesitas o lo que tú quieres, pero no sabemos si Dios quiera dártelo, porque Él es soberano y Él sabe hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. A lo mejor tú necesitas salud, a lo mejor tú necesitas un trabajo, a lo mejor tú necesitas un incremento de sueldo, a lo mejor tú necesitas cambiarte de domicilio, yo no sé qué necesites, pero tú obedece a Dios por encima de lo que tú quieras y Dios va a hacer el resto. Puede. Estos hombres no estaban tan así como que tan fácil en frente de esa situación, pero eran obedientes, amaban al dador del regalo. Jesucristo, nuestro Señor Jesús, en su humanidad, estaba en el huerto de Getsemaní diciendo, Padre, si es posible, pasa de esta copa de mí. Y dice la palabra de Dios que Él sufrió una enfermedad, una enfermedad que se llama hermatrodosis, que es real, es verídica, que es sudar gotas de sangre a través de la piel, porque los poros se abren tanto por el estrés y la angustia que tenemos en nuestra ser, en nuestra vida. Y Jesucristo estaba angustiado, no quería pasar la cruz, porque Él sabía lo que iba a pasar, pero lo hizo por amor a ti, porque Él amó más, te amó más a ti que a su propia vida. Y nosotros a veces no queremos amar más al dador de los regalos, sino amamos y abrazamos nuestra emoción. Amamos y abrazamos el dolor que es causado por otros. Es que me dijo, es que me hizo, ¿y cómo lo voy a perdonar? ¿Y cómo voy a seguir? Perdona, haz tu emoción a un lado y restaura la relación. Te vamos a ver algunos ejemplos, pero la emoción es mejor. Y por eso a veces cuadra, pero no checa. Es que yo siento, sí, pero no checa con lo que la palabra de Dios dice, hermano. Y como no checa, ¿cómo te ayudo, Poli? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? No se puede. El enojo divide, el enojo guarda rencor, el enojo destruye. Dice la palabra de Dios que una mujer rencillosa, aplíquelo también para el hombre, destruye su casa. ¿Cierto o no? Eso dice la palabra de Dios. ¿Y qué es una mujer rencillosa? Pues que se enoja. ¿Qué es un hombre rencilloso? Pues que se enoja. Pero no nada más es que se enoje, sino que vive enojado, ¿no? ¿Sí conoce gente que vive enojada como el pitufo gruñón? ¿Sí o no? Todo el tiempo está enojado. Por todo, por nada, porque sí, porque no, porque quiere y porque puede. ¿A poco no? Esa es una emoción, la amargura, el orgullo, el rencor, el dolor, la soledad, etcétera. Todas las emociones negativas destruyen. Aún la alegría mal dirigida
destruye, hace daño. Hace daño. Tenemos que aprender a controlar nuestras emociones y nuestro corazón delante de lo que Dios enseña. ¿Se acuerda los que vieron la película Intensamente? Es una película de Walt Disney, creo que es de Walt Disney o Pixar, no sé, pero ¿es de Pixar? Gracias. Bueno, es de Pixar. Esta mujercita se llama Riley, ¿no? Es una niña que fue cambiada de una ciudad a otra. Y nos da a entender que la historia se trata de 4 emociones que están gobernando y controlando al cerebro de esta pequeñita, ¿no? La alegría, la tristeza, el temor, ¿y qué otra? Y la furia, ¿no? Esas 4, que dicen los psicólogos que esas son las emociones más importantes, ¿no? Pero también hay uno ahí que es la nostalgia, creo que por ahí anda, ¿no? El desagrado, ahí también 5, el desagrado, son 5. Entonces esta pequeñita se cambia de ciudad y alegría le quiere meter recuerdos bonitos con su familia y tristeza le dice, no, pero pues allá está más padre. Y el enojo le dice, pues enójate por eso. Y ahí pobre, un licuado ahí de emociones y la chava se pone mal, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe gobernar sus emociones y se empiezan a caer sus recuerdos y empieza a caerse todo su mundo nada más por las emociones que están gobernando su vida. Ya viene la Intensamente 12. Entonces a veces estamos con esa circunstancia en nuestra mente difícil, porque nos estamos dejando gobernar por nuestras emociones. Y a Riley le fue mal. Se deprimió, se puso triste. Su amigo imaginario lo abandonó. Puras cosas. Hermanos, cuando una emoción te gana, no la abraces, no la apapaches. Le hablo a las mujercitas ahorita. Mujercitas, cuando su esposo se equivoque con usted, no se vaya a encerrar al cuarto, no se tire al piso, no se vaya a poner a la sala ahí como, ay, acá sí. No, hermanos, eso no es digno, eso no es cristiano, eso no es sabio, eso no es santo, eso no es correcto. Estás abrazando tu emoción y estás haciéndole daño a tu matrimonio. Porque quizá el otro se equivocó con razón y lo hizo con dolo, con alevosía y ventajosía, a lo mejor. Pero la palabra de Dios nos invita a que aún con dolo, con alevosía y con ventajosía, porque a Cristo lo mataron con dolo, con alevosía y con ventajosía. ¿Y sabes qué hizo Cristo en la cruz? ¿Qué hizo? ¿Otra vez qué hizo? Gracias. Perdónalos porque no saben lo que es. Tú perdona a tu cónyuge porque no saben lo que hace. Ya me desvié un poquito, pero. Y le digo a las mujeres porque no sé por qué se me ocurrió. Entonces, así es, ¿no? Los hombres también no se enojen porque cualquier cosa, no nos enojemos, dirá el otro. Ay, es tan fácil que es abrir una mayonesa, no puedes. Pues no puede porque no tiene la fuerza que tú tienes, sonso. Bueno, dice la palabra de Dios que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos que aprender a guiarnos nosotros por la palabra de Dios, amados hermanos. No por la amargura, no por la tristeza, no por el desenfreno, no por la soledad, no por la tristeza. Te enojas con tus hijos y, ay, ¿qué te digo? Debemos aprender a controlar nuestras emociones, no con respiración. Respira hasta 10. No, hermano. Aprende a controlar tus emociones con el poder del Espíritu de Dios. Abraza lo que Dios dice para que tu vida y la mía sean transformadas. Te voy a dar 4 principios para poder ganarle terreno a las emociones. ¿Está bien? 4. Espero que tú puedas llevarlos a cabo. 1. Primero, ten convicción antes de emoción. Ten convicción antes de emoción. ¿Qué es una convicción? Bueno, es la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, diga la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido. ¿Qué es estar convencido? Es estar derrotado ante cualquier argumento.
Es una convicción de estar derrotado ante cualquier argumento. No es que yo digo, sí, pero Dios dice, checa, pero no cuadra. Y Dios dice que es así, aunque tú no estés, aunque tu emoción diga eso, te está convencido a lo que la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar convencidos a esto, a que esto es Dios hablándonos. Esta es nuestra convicción. Y si Dios dice que no, pues no, aunque yo sienta y quiera. Así es, mi querido Solín. Así es. Pero si no tenemos convicción, es difícil ganarle a nuestra emoción. Debe ser Dios y después nuestra emoción. Pero cuando tenemos arriba a nuestra emoción y después a Dios, ya perdimos. Va a cuadrar, pero no va a checar. Una convicción correcta. Vaya a Efesios 4. Vamos a ver unos ejemplos, por favor. Efesios 4. ¿Ya lo tiene? Efesios 4, vamos a leer el versículo 26. ¿Listo, iglesia? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿El enojo es una emoción? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la convicción aquí? ¿El enojo es una emoción? Sí. ¿Cuál es la convicción que yo debo de tener? No pecar. ¿Contra quién? Pues contra el que me hizo enojar. ¿Se da cuenta? No pecar contra quién? Contra el que me hizo enojar. Ya hay algunos que se enojan contra Dios, bueno, entonces ya vayan a terapia cognitivo-conductual. ¿Vacuya? No, bueno, ya eso es, ya está grueso, ¿no? Que alguien se enoje con Dios, pues Dios lo bendiga. Pero airaos, pero no pequéis. No peques contra tu prójimo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Tenemos derecho a enojarnos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí? Pues sí tenemos derecho a enojarnos, pero sin pecar. Jesús se enojó, volteó las mesas del cambista. ¿Pecó contra ellos? No. Podemos enojarnos. Si yo voy en la calle y veo que una persona le pega a un adulto mayor, me voy a enojar y me voy a indignar. ¿Qué voy a hacer? Ahora me toca a mí y me lo descuento, ya pequé. Lo separo, me llevo al viejito, curo sus heridas, no me meto con el otro. Si mi esposo, si mi esposa me hizo daño y me voy y me meto al muro de los lamentos, en vez de solucionar el asunto, no voy a resolver nada. ¿O sí? Estoy pecando, hablándome a mí, diciéndome, es que yo, ¿estoy pecando, haciéndome daño, sí o no? A ver, dígalo, ¿sí o no? Sí. Estás haciéndote daño, diciéndote cosas que no son verdad. ¿Me creas o no me creas? Yo no hablo de mi justicia, hablo de lo que Dios dice. Punto. Y si nosotros en nuestro enojo no sabemos gobernar nuestro enojo, pues tampoco la desesperación, tampoco la angustia, tampoco la depresión, tampoco la tristeza, tampoco. Porque ese es un ejemplo de lo que Dios nos dice. Airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no peques. Ni des lugar al diablo. El diablo está buscando cómo a través de tus emociones destruirte. Le dijo Satanás a Adán, ¿a poco sí es cierto que si te comes esta manzana te vas a morir? No es cierto. Cómetela, vas a ser como Dios. Usted sabe que se la comió. ¿Y sabe qué pasó con Adán? ¿Sabe qué pasó con Adán cuando se la comió? ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue esconderse. Se fue a esconder. Y Dios le dio una oportunidad. Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Es porque Dios no sabía dónde estaba? No, Dios sabía dónde estaba. Dios le estaba dando una oportunidad para que se arrepintiera. ¿Y sabes qué dijo Adán, primo? Dijo, me escondí porque tuve miedo. Su primera emoción. Su primera emoción que destruyó al mundo y nos sigue destruyendo. Por eso tuvo que venir el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, para librarnos de la muerte. Gloria a Dios. Pero nosotros creemos que lo que no saber manejar nuestra emoción es que es justo. No, pues a lo mejor sí es justo, pero no es santo. Fíjate que es suave.
Es justo, pero no es santo. Es justo que te enojes, pero no es santo. ¿Cuadra? ¿Pero qué, primo? No checa. No checa con lo que Dios dice. Cuadra, pero no checa. Es una instrucción divina. Vaya a Colosenses 3, por favor. Es que siempre me hace lo mismo. Pues es el necio corazón del otro. Déjaselo a Dios. Tú perdona. Tú no alimentes tu enojo. Tú no alimentes tu tristeza. Tú no alimentes tu desesperación. Tú no alimentes. Déjale el asunto al otro. Déjale el asunto a Dios. Pero tú obedece. ¿Cierto o no? Colosenses 3, versículo 12. Acuérdate que estamos viendo el primer principio para vencer la emoción. Es tener, ¿qué? Convicción. ¿Ok? Y lo que vamos a leer son convicciones. El versículo 12 dice así. Colosenses 3, 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo nos tenemos que vestir? De entrañable misericordia, 1, de benignidad, 2, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi mamá, es que mi papá. Si alguien tiene queja de otro, dice, de la manera, convicción, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo. ¿Podemos tener queja de otro? Sí. ¿Nos hace enojar? Sí. ¿Nos desespera el otro? Sí. ¿Nos amarga el día? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer, primo? Perdonar. Pero para que tú perdones es porque te venciste de mansedumbre, de paciencia, de humildad, de entrañable misericordia. Pero si no te vistes nada de eso, pues no te auguro un buen presente futuro, ni con nadie. Y dice el versículo 14, y sobre todo las cosas, vestidos de ¿qué? ¿Por qué? Porque es lo que amalgama la misericordia, es lo que amalgama la humildad, es lo que amalgama el vestirnos de entrañable misericordia, es lo que amalgama el perdón. Pero si nosotros a nuestra emoción de enojo, de lo que sea, ponle el título que tú quieras ahí. Estás enojado con el suegro, con el yerno, con el pariente, con el esposo, y nada más te hace una y híjole, ya. Estás amargado con tu suegro, con tu suegra, con tu cuñado, con tu cuñada que no te da hijos, sobrinos. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que vestirnos ¿de qué? De amor. ¿Sí o no? Y ese es el tener una convicción. Como Abraham, convencido. Como Sadrach, Mesac, como Daniel en el foso de los leones, convencido. Como Jesús, sin ganas de subirse a esa cruz, pero convencido. A veces no dan ganas. A veces en mi matrimonio lo digo de verdad, con mi corazón, a veces, y con humildad, a veces no tengo ganas. No tengo ganas. A veces me siento como en un ring, cuerpo a cuerpo, a ver quién puede más. Y a veces mis guantes ya quiero tirarlos y aventar la toalla y ahí nos vemos. Ay, sí, soy humano. Pero recuerdo lo que Dios dice, como esto. Perdona, ama, porque el amor no busca lo suyo. El amor no deja de ser. A veces estoy cansado. ¿Sí o no? No sé usted, pero cuando uno viene a Cristo y uno recurre a Cristo, las emociones tienen que hacerse a un lado y perseverar en la gracia, perseverar en el amor, perseverar en, por eso dice aquí, pero sobre todo vístanse de amor, que es la amalgama perfecta. Eso es lo que hace que tu esfuerzo valga la pena. Déjale el asunto a Dios. Cuando ya no puedas más, cuando quieras aventar la toalla, déjale el asunto a Dios. Si tú estás haciendo lo recto delante de Dios, Dios va a hacer algo. Créeme, que Dios no deja avergonzado a nadie que le obedece. A nadie. A nadie. A nadie.
Primera de Pedro 3, por favor, iglesia. ¿Están despiertos? Conste, ¿eh? Primera de Pedro 3, vamos a leer qué dice Pedro. Acuérdense que la iglesia está fundada en Jesucristo y en la doctrina de los apóstoles. Y esta es una doctrina de los apóstoles. Y si usted es iglesia, tenemos que estar fundados en esto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y ahora nos viene a decir Pedro, aparte de entrañable misericordia, que dijo Pablo, de paciencia, nos dice compasivos, nos dice amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Subraya ahí en su Biblia, no devolviendo ¿qué? Mal por mal. Es que me dijo, ahora yo le doy. Me quitó, ahora yo le pongo. Es que me trata mal, pues yo también. Conmigo no va a poder. No, pues así, compadre, pues, comadre. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Subraya ahí este versículo, sino, por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis, ¿qué? Bendición. ¿Qué hizo Jesucristo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en vez de decir que se pudran en el infierno estos que me están crucificando. Cristo en el Evangelio, Él predicó con su vida. Y luego sigue diciendo, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y de sus labios no hable de engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz. ¿Y qué? ¿Retirarle el habla a tu esposo es buscar la paz? ¿O es gobernar o es aprovechar tu emoción? ¿Qué es? A ver todos juntos, ¿qué es? Irte ahí al cuarto de los lamentos es apapachar tu emoción, no es resolver el problema. ¿Qué es? Gritarle a tu esposa es apapachar la emoción, ¿no? ¿Sí me explico? O a tu hijo, o al vecino, o a tu jefe de trabajo, o a tu colaborador que ya te tiene hasta acá, que es una metiche, que es un metiche. Ya no sé cómo hacerle para que... Sopórtalo. Ámalo. Abraza la paz y síguela. Vuestra gentileza, dice la palabra de Dios, sea conocida de quienes. Nada más que los que me tratan bien. Nada más del esposo que es a todo dar. Nada más de la esposa que es sometida. No, de todos. Por eso para poder ganarle a tu emoción tienes que tener una convicción. Y la convicción es de que tú eres renacido. Si has nacido de nuevo, tú tienes una palabra que te guía a toda verdad y a toda justicia. Y eso es lo que te debe de convencer. O sea, no tienes argumentos para tu emoción. Punto. No tienes argumentos para tu emoción. Llámese como se llame. ¿Lo digo yo? No le saquen, no le saquen. ¿Lo digo yo? No. ¿Lo dice Dios? Entonces así ha de ser. Quiero hacerlo. Mire, Jesús dijo así: si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo tres cosas: tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿y qué más? Sígame. ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo? A ver, levante su mano. Ya le sacaron muchos, ¿no? ¿Quién quiere ser? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejando a un lado tomar la cruz y dejando a un lado seguirle, de nuestro tema es negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarnos a nosotros mismos? Nuestra emoción. Hazla a un lado, papá. Hazla a un lado. No, es que yo quiero. No, pues yo no quiero eso para ti, yo quiero esto para ti. ¿Quieres o no quieres? Señor, te serviré. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Mi emoción era que mis padres se murieran y entonces ya te servía. No, pues déjalos y sígueme. Niégate a ti mismo, tiene que ver con tus deseos, con las lastimaciones, con eso que te lastiman cuando trabajas con alguien. Niégate. Porque ellos no tienen a Cristo, tú sí. ¿Me explicó? Entonces, niégate. Ahí quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo. Tenga convicción antes que emoción.
Y le aseguro que le alumbrará a Cristo. Te lo aseguro. Porque Cristo no deja avergonzado a nadie. Vaya Jeremías 17, versículo 9. Segundo principio para vencer nuestras emociones. Ese es un tema interesante, ¿verdad, mi querida Solín? Jeremías 17, versículo 9. El segundo punto para que tú y yo podamos vencer nuestras emociones es: aprende a conocerte. ¿Cuál es, hermano? Aprende a conocerte. Dice el versículo 9 de Jeremías 17, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La palabra corazón en hebreo es lev, que quiere decir el asiento de mis motivaciones, del por qué hago las cosas. Eso quiere decir todo eso. El asiento del por qué hago las cosas, la motivación. Aprende a conocerte, amado hermano. A veces no nos conocemos. A veces nos conocen más los de afuera que nosotros mismos. Por eso muchas veces Cristo nos tiene que probar para que nosotros nos conozcamos. Porque Él nos conoce. Dios probó a Abraham, lo leímos, ¿no? Dios probó a Abraham, dijo. ¿Por qué probó a Abraham? ¿Porque Dios no conocía a Abraham? No, porque Abraham no se conocía. Dice la palabra de Dios que cuando sacó al pueblo de Israel, le dijo al pueblo de Israel: te saqué, te llevé al desierto para probar tu corazón. Pero fue reprobado porque su corazón estaba lejos de Dios. Y a veces nosotros no nos conocemos. Y cuando alguien se nos acerca y nos dice: es que tú eres así, tú eres asá, tú eres asado, tú eres asada, tú estás haciendo esto, en vez de ser humildes, vestirnos de humildad, de mansedumbre, de amor, seguir la paz, nos enojamos. Pues que me etiquetas, es que me dices, es que me señalas, es que me juzgas. Entonces, ¿quién te va a ayudar, compadre, comadre? ¿Quién? A mí como esposo, Dios me pide algo: purifique a mi esposa con el lavamiento de la palabra, para presentársela a Dios como una mujer que no tiene mancha, sin arruga. Ese es mi trabajo, ¿sí o no? Y si yo no hago para lo que estoy, pues ¿para qué sirvo? Para nada. Pero si nosotros no nos conocemos, dejemos que otros nos ayuden a conocernos, pero no somos humildes y no dejamos que los demás se metan con nosotros. Te voy a decir algo, hermano. A mí me pasa muy a menudo que cuando me acerco con alguno de ustedes y les digo así asado, casi nadie recibe la exhortación. ¿No sabe qué? Lo siento. Le voy a seguir acercándome a decirle. ¿Sabe por qué? Porque el amor dice la verdad. Y para eso Dios me puso. Pablo le dijo a Timoteo: no te canses de instar en tiempo y fuera de tiempo, exhorta, anima, redarguye. Porque si ese es mi trabajo y yo no lo hago, estoy reprobado. Si tú no recibes la exhortación porque no te conoces y yo te estoy mostrando con hechos y con palabras que tu corazón está equivocado y tú no lo quieres recibir, es tu responsabilidad delante de Dios, pero que no digas: no hubo profeta en mi tierra. El amor habla la verdad. El amor no busca lo suyo. ¿Qué gano yo con acercarme a decirte: sí, no me gano nada? Bueno, sí me gano reclamos, puñaladas traperas, enojos, malas caras. Pero ¿sabes qué? Como te amo, te lo voy a seguir diciendo. Porque Jesucristo le decía a los hombres: sepulcros blanqueados. Ay, pero ese es Jesús. Ay, hermano, no has entendido nada. ¿Me estoy explicando? Y a veces no nos conocemos, porque nuestro corazón es engañoso y decimos: no, yo no soy así. Seguro que no es así. Es que no has visto lo que he avanzado. No se trata de lo que has avanzado, se trata de que sigues siendo lo mismo. Se trata de cambiar radicalmente. Ay, hermano, qué exagerado. Bueno, ahorita vamos a ver algo así.
Conocer por qué me enojo, conocer por qué me desespero, conocer por qué soy grosero, conocer por qué soy egoísta, conocer por qué soy mentiroso, conocer por qué, a ver, ¿qué me hace? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? Dice el rey David que le decía, Señor, líbrame de mis pecados que me son ocultos. El rey David le dijo, Señor, lávame con hisopo, crea en mí un corazón limpio para seguir tus mandamientos, muéstrame tus caminos y seguiré y andaré en tu verdad. Eso es un hombre, esa es una mujer que quiere transformar y dejarse de no guiar por sus emociones, sino guiar por las convicciones, guiarse por el Señor Jesucristo, guiarse por la palabra. Porque te cuadra tu emoción, pero no checa contra lo que Dios dice. Y aunque tú digas sí, pues Dios dice no. Aunque tú digas no, pues Dios dice sí. ¿A qué le vamos a hacer caso? Hermano, te voy a hacer una pregunta. Ponme atención. La manera en que tú has resuelto los problemas por tus emociones, ¿te ha funcionado? La manera resolviendo tus problemas a través de tus emociones, ¿te ha funcionado? ¿Sí o no? Algo está mal. Porque las emociones son traicioneras, efímeras, inestables, pasajeras. Si quieres resolver tu vida, tu matrimonio, tu persona, ministerio, lo que tengas mal, como Dios dice, no con tus emociones. Las emociones pasan, a rato les voy a poner un ejemplo de mi vida. Las emociones no sirven, no sirven. Conócete, conócete. Y si no tienes la capacidad de conocerte y de hablarte a ti mismo, cuando alguien se acerque a ti, sé humilde, hermano. Sé humilde, está bien, está bien, está bien. No me gusta que me digan, no, ¿a quién le gusta que le digan quién es? No, a nadie nos gusta, pero está bien. Voy a analizar quién soy, voy a ver, voy a pedirle a Dios que hurgue en mi corazón y me muestre mis pecados que me son ocultos. Amén. Filipenses 4, vamos a ver el tercer principio. Filipenses 4. ¿Ya lo tienes? Vamos a leer el tercer principio que quiero decirte es disciplina espiritual. Tienes que aprender a tener disciplina espiritual para poder conocerte, para poder estar con convicciones en vez de emociones. Si tú no tienes disciplina espiritual, no se puede. No se puede conocerse a sí mismo con respecto a lo que Dios dice. No se puede gobernar nuestra vida con las convicciones. No se puede. Si no tienes disciplina, no se puede. ¿Y qué es la disciplina? Es el aprendizaje a través de lo que Dios dice. Es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Es tener un sistema de estudio de la palabra cotidiano, diario de oración. Hermano, vienes a la iglesia una y faltas 3. A lo mejor pregúntate si eres nacido de veras, pregúntate. Es que no tengo, es que no puedo, pero otras cosas sí tienes. Entonces, ¿qué le das importancia? O sea, neta, perdóname, tus justificaciones delante de Dios no sirven para nada, para nada. Filipenses 4, versículo 11. Así dice el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido, póngale ahí, subráyalo, pues he aprendido, ¿qué dice ahí? Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para tener saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para pedir necesidad. Versículo que todo cristiano se sabe y que no lo aplica bien, pero somos cristianos, dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Que me fortalece. He aprendido. ¿Dónde aprendió? ¿En Harvard? No, aprendió en la disciplina. Aprendió entendiendo comunión con Cristo. Aprendió en las dificultades a dejar sus emociones. Usted sabe que a Pablo sufrió naufragio. ¿Por qué me has desamparado? No, él fue fiel. Sufrió cárcel.
Y él no dijo en la cárcel, Señor, por tu culpa estoy aquí. No, él dijo, gozaos en el Señor en medio de la cárcel. Os digo otra vez, gozaos. Él no hizo caso a sus emociones. Él padeció hambre, persecución, pedradas. Y él dijo, todo he aprendido a estar contento. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Disciplina. Si no tienes disciplina espiritual, hermano amado, no tienes nada. Y si tienes disciplina espiritual, dices, no, yo sí leo, yo sí busco, yo sí estudio, yo sí, pero no lo vives, tampoco tienes, ¿qué? Nada. No tienes nada. Puedes saber, pero no conocer, que son cosas distintas. Yo sé que hay un sol, pero no lo conozco. Yo sé lo que dice la Biblia, pero no lo conozco, es decir, no tengo una intimidad, no lo vivo. ¿Me estoy explicando, hermano? Si tú no tienes disciplina, como el apóstol Pablo tuvo disciplina, no vamos a avanzar, no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a poder vencer nuestra emoción. La emoción. Emociones, cuadra, pero no checa. Tenemos que aprender a tener conocimiento de la palabra de Dios. Disciplina. Es que no tomas en cuenta lo que ya no soy. No es que no tome en cuenta lo que no eres, es que tenemos que quitar de raíz lo que somos. ¿Se acuerda de Juan? Juan, el discípulo de Jesucristo, que después fue apóstol. Juan, el discípulo de Jesucristo, si usted lee el libro de Marcos, bueno, vamos a leerlo. Está en Marcos, capítulo 3, Marcos 3. Marcos 3. Déjeme ver. Aquí está hablando la elección de los apóstoles y está describiendo a los apóstoles. Dice el versículo 17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, estamos hablando de Juan ahora, y Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, ¿qué? Hijos del trueno, porque eran parientes de Thor. No, ¿verdad? ¿Por qué les decía hijos del trueno? ¿Por qué eran los hijos del trueno? ¿Para qué eran como, hermano? Eran explosivos, tremendos. En una ocasión, el apóstol, bueno, era discípulo ahí, iban caminando y a Jesús le dijo Juan, no lo dejaron pasar. Y dijo Juan, Señor, ¿quieres que oremos y descienda fuego del cielo, caiga fuego del cielo y los consuma? Vámonos, cuánto amor de este compadre. Era el hijo del trueno. Disciplina. Pero este hombre anduvo en disciplina con Cristo. Caminó 3 años con él. Y su corazón fue transformado. Ya no era ese hijo de trueno, era un hijo de Dios. Usted lea 1 y 2 y 3 de Juan. Es un poema, es una oda al amor. Y él pudo decir cosas como, el que ha nacido de nuevo ama a su prójimo, porque Dios es amor. Él pudo haber dicho cosas como, si tú dices que amas a Dios, pero no amas al que ves, eres un mentiroso. Él pudo decir, el que no ama no es nacido de Dios. Lea 1 y 2 y 3 de Juan, es un poema al amor. Dejó de ser el hijo del trueno para ser el hijo de Dios de amor. Que esos somos llamados tú y yo a ser amorosos. Ya lo vimos, vístete con el vínculo del amor, vístete de mansedumbre, de templanza, de dominio propio. Disciplina, este hombre tuvo disciplina. Primero es tener convicción, conócete, ten disciplina, pero una disciplina que te lleve a actuar, que te lleve a actuar. Señor, ¿quieres que descienda, oremos y descienda fuego del cielo y los consuma? Así nos parecemos, ¿no? No, la vuelve a hacer y ahora sí se la voy a aplicar. Ahora sí le voy a dejar todo el peso de mi martillo como mi fuerza. Hermano, no sabe
lo difícil que es tomar decisiones. Bueno, más bien, yo creo que sí lo sabe. Lo triste que es tomar decisiones bajo la influencia de las emociones. Tengo el privilegio de ir a predicar la palabra a lugares hostiles y no sabe cuántos de ellos se arrepienten por haber hecho algo. Apenas hace 15 días fui a compartir a la cárcel y un muchachito de 22 años, enojado, agarró un martillo y se lo enterró en la garganta a su abuelo y está en la cárcel porque estaba enojado. 22 años. Sepa usted qué fue lo que pasó antes. No tuve tiempo tanto de platicar con él, pero el muchacho estaba deshecho. Y esa es una historia de las que le puedo contar, pero híjole, tantas por una decisión basada en la emoción, en el sentimiento. ¿Qué pues vamos a hacer? Pues tener convicción, conocernos, pedirle a Dios que descubra nuestro corazón, tener disciplina. Y el último que le puedo dar como recomendación, dice la palabra de Dios en Salmo 103, no es el 106, 103, dice que la vida es como una hierba del campo, hoy estamos y mañana no somos. La vida, hermano, es un manojo de emociones. La vida es cambiante. Tu relación marital es cambiante. Yo a veces puedo estar con muchas mieles con mi esposa, pero a veces estoy con muchas hieles. A veces nos tomamos de la mano y a veces no quiero que se me acerque en la noche porque siento el calor que descendió de Juan y hazte para allá. Y no está bien. El mundo es inestable, nuestra vida es inestable, las emociones son inestables y el mundo gira y gira. Y a veces estamos bien, a veces estamos mal. Perdona cuando las cosas estén mal, perdona de todo tu corazón, porque no vamos a poder avanzar en tu vida personal si no perdonas cuando el otro se equivoque. Por eso dice, la vida es como la flor del campo, que hoy está y mañana se marchita. Hay muchas situaciones en la vida que te van a llevar a equivocarte, a tomar malas decisiones, pero recapacita, perdona, restaura. A veces tus hijos te van a sacar de quicio, a veces tu esposo, a veces tu suegra, a veces el vecino, a veces los gatos que se ponen ahí, a veces la perra que se la pasa ladrando todo el tiempo, a veces el camionero que se te cierra. A veces vas a perder tu trabajo, a veces vas a tener una inestabilidad, no sé, tu salud. Pero en esa inestabilidad vuelve a Cristo. Ten convicción, conócete, ten disciplina y no permitas que las ondas de la vida te revuelquen y te hagan hacer un licuado de emociones que se hagan inestable y que destruya tu vida, tu persona, tu matrimonio. Mayo del 2013, sentado yo ante el televisor, la final del Cruz Azul contra el América. 16 años de no haber sido campeones a esa fecha, el equipo de mis amores. Sentado al lado mi hermano Israel, americanista, que Dios lo perdone. 2-0, marcador global, minuto 88 del segundo tiempo, del segundo partido. Estaba yo eufórico, feliz, no cabía. Le estábamos ganando al acérrimo rival y yo vi a mi hermano triste. Yo decía, bien, una de cal por las que van de arena. Feliz, estaba gritándolo, somos campeones. Quitaba la playera, le brincaba a mi hermano, le hacía burlas y yo feliz. Un minuto después, el América mete al Cruz Azul. De pasar toda esa felicidad, empezó a ponerme de nervios, a preocuparme, a estar inquieto, un licuado de emociones. Pero aún decía, no, ya falta un minuto, ya, ¿qué puede pasar? 3 minutos más de tiempo de compensación, último minuto, última jugada, cabezazo de Moisés en un tiro libre que era la última jugada de gol. ¿Qué pasó con mis emociones? Pasó de felicidad, de nervios, a un enojo, a una decepción,
a una tristeza. Si hubiese podido tirar la televisión, lo hubiera tirado. Si hubiese podido ir a Televisa y tirar la transmisión, lo hubiera hecho. Perdimos en penales. En 5 minutos experimenté todas las emociones que no había experimentado. Ahí yo aprendí a que las emociones son efímeras, traicioneras, inestables y pueden destruir la vida de alguien. Y sigo aprendiendo junto con usted, porque esta meditación primeramente es para mí. Pero si nosotros no cambiamos nuestra manera de vivir, si nosotros le hacemos caso a nuestra emoción, estamos haciendo daño a nuestro prójimo. Y el que no ama a su prójimo, a quien ve, no puede amar a Dios. Jesús dijo: en esto conoceré que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Y pone una firma maravillosa, una firma que es confrontadora, una firma que tenemos que decir: seré yo, maestro, como yo os he amado. Como yo os he amado. Y nosotros no sabemos amar, porque nuestra emoción es mejor. ¿Qué pues haremos? ¿Qué pues haremos? Yo le digo, hermano, no hagamos caso a nuestras emociones. Trabajemos en nuestro corazón. Trabajemos en nuestra vida. Hagamos esto que creo es un mensaje de Dios para su vida. Tenga convicción. Conózcase. Pídale a Dios: Señor, cambia mi corazón. Aprenda disciplina. Y no deje que el rumbo de la vida lo lleve a perder el rumbo que Cristo tiene para usted. Amén, hermano. Dios lo bendiga. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en las áreas donde estamos fallando. Y en las que vamos caminando, pues fortalécenos. Fortalécenos porque necesitamos de ti. Fortalécenos porque somos duros de corazón. Tenemos un corazón inclinado a lo malo. Señor, ayúdanos a dirigirnos hacia ti. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por tu perdón, por tu paciencia. Gracias porque a pesar de lo que soy, Señor, tú has querido, Señor, seguir trabajando conmigo y siguiendo formándome, Señor. No me dejes, no me sueltes, Señor. Ayúdame a no soltarme yo de ti, mejor dicho, Señor. A no vivir separado de ti, porque sin ti no soy nada. Gracias por tu amor tan grande, tan indescriptible, tan incondicional, tan perfecto, tan bueno. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra emoción y a vivir con respecto a tu palabra. Por el nombre de Jesús. Amén.